Politically Georgia podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Hagamos un Trueque. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos. Ya saben, son eventos de TLC Magazine México. Y bueno, antes que nada quisiéramos saludarlos en este mes de Exportando Conocimiento, Importando Amistad que hicimos aquí para seguir haciendo trueques. Y bueno, pues el año pasado tuvimos un trueque también de teletrabajo, en donde vimos que tras el brote de COVID en México muchas empresas adoptaron el teletrabajo y que aunque no nada más en México, a nivel mundial, y que aunque era una evolución esperada para muchas empresas, con la pandemia se aceleró la integración al teletrabajo. Muchos países, tanto en Europa como en Norteamérica, se han visto obligados a regular el teletrabajo, y en México obviamente no fue una excepción. En enero de este año entró en vigor una reforma relacionada con home office, y para esto invitamos a un experto al tema, que en lo personal para mí es un tema que tiene dos aristas, ¿no? Por un lado, el patrón que está tratando de sobrevivir con la pandemia, está tratando de mantener también los empleados, pero también por otro, ¿no? Los empleados que están en su casa y que también tienen algunos gastos. Entonces, hay estas dos aristas que yo creo que va a ser bueno discutirlas, hacer un trueque con todo esto. Y antes de presentar a nuestro ponente, quisiera darle la palabra a Octavio. Octavio, ¿cómo estás? Como si no se hubieran visto. ¿Qué dijo, doctor? Doctor, no, ¿qué dice, doctor? Como si no nos viéramos todo el tiempo, ¿verdad? Mire, doctor, esta es también la de los tigres, digo, tigrito, ¿no? Pero preparados para el mundial que es pasado mañana. Ahí está, hoy estamos. Pero bueno, como pequeña cápsula, viene de entrada de acuerdo. Recordemos que con la publicación de las reglas, en el primero transitorio, se estableció la entrada en vigor de los decrementables, de la obligación de declararlo y, por supuesto, de las repercusiones que va a tener el hacerlo de manera incorrecta. Recordemos que el plazo, ¿no? Ahora sí que la obligación será a partir del 26 de febrero del 2021. Entonces, estamos en tiempo de ponernos a estudiar qué quiere decir los decrementables, dónde está el fundamento, a qué gasto se refiere, de qué manera se van a declarar, qué obligaciones voy a tener, en qué tipo de operaciones efectivamente estoy obligado a declararlos o no. Recordemos que los decrementables también son conocidos como no incrementables o ajustes negativos y son regulados en el artículo 66 de la ley aduanera, que es donde nos refiere qué tipo de conceptos y qué gastos en particular se van a considerar como decrementables. Y recordemos que estos se van a declarar nada más en operaciones de importación, de acuerdo con lo que establece nuestra ley, nada más en importaciones, en donde el valor que se declare es el valor de transacción. Ojo, los que llevan a cabo importaciones temporales también van a estar obligados cuando declaren este valor de transacción. Los invito y les voy a poner aquí en el chat un documento que elaboró con unas preguntas frecuentes Ricardo Méndez, que me parece muy, muy interesante para que lo tomen, lo lean y se preparen para la entrada en vigor de esta obligación que siempre había estado en la ley aduanera. Lo que pasa es que no se había materializado en el pedimento. Y recordemos que el pedimento ya tiene los espacios para que se pueda estar declarando esta información. 26 de febrero, pónganse abusados que por ahí vienen las multas. Por ahí van a venir varias multas que pueden ustedes
en las que pueden incurrir al momento de omitir o de declararlo de manera incorrecta. Espérame Esto, un minuto, porque estoy en una reunión. No. Excelente. Nada más Octavio, muchas gracias por la cápsula. Yo creo que siempre es interesante tener estos recordatorios porque luego entra la operación y podemos tener alguna multa por ahí. Y bueno, pues antes, para presentar, aquí tenemos al doctor Arnulfo Sánchez García. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte. No me escucho. El micrófono está apagado, Arnulfo, no te escuchamos. Perdón, sí. Muchas gracias. Gracias, Daniela y Octavio. Muchas gracias por la invitación a ambos. Como siempre, me siento en casa, me siento muy, muy contento y honrado de estar aquí. Y bueno, pues feliz de platicar y compartir un poquito las ópticas e intentar ir esbozando un poco la perspectiva que nos viene con esta nueva regulación del teletrabajo y cómo nos va a impactar pues en muchos sectores del mercado laboral. Excelente. Y bueno, antes de darte la palabra para este trueque, Arnulfo, quisiera presentar tu semblanza. Y bueno, el doctor Arnulfo Sánchez García, además de que tenemos que presumirles que es orgullosamente tigre, me dijeron que lo tengo que decir, que más por el festejo que tuvieron este fin de semana, es abogado por la Universidad de Guadalajara, máster universitario en Derecho, orientación investigadora, especialidad en arbitraje y otros medios de solución de diferencias ADR por la Universidad de Alcalá. También es máster en Derecho de los Negocios y Litigación Internacional y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, obteniendo la máxima mención de honor apto cum laude. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León e investigador en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con 16 libros publicados en editoriales nacionales e internacionales, entre las que se destaca Aransandi, Tirán Leblanche, Dickinson, entre otras, y en donde con la pandemia fue uno de los autores destacados con su libro Teletrabajo, Elementos Técnicos, Jurídicos y Gestión de Conflictos, también de la editorial Tirán Leblanche, que, por lo que nos comentó, también ya lo está actualizando con estos cambios de la legislación. Es miembro del Cuerpo Académico de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y Cultura de la Paz, en el cual tiene el grado de consolidado ante la SEP y es coordinador de la maestría en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En materia de coordinación de unidades administrativas, el doctor Sánchez García se ha desempeñado primero como subdirector de investigación y luego como subdirector de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Actualmente es director de Atención Jurídica Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es director de 7 tesis doctorales tanto de la Universidad Autónoma de Nuevo León como en la Universidad Politécnica de Nicaragua, y en la actualidad, bajo su tutoría, 7 estudiantes han logrado alcanzar el grado de doctor en la Universidad Autónoma de Nuevo León y una de la Universidad de Vigo. En su actividad docente y profesional ha impartido distintas asignaturas como Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Teoría de los Contratos, Arbitraje Comercial Internacional, Derecho del Comercio Internacional, Metodología de la Investigación, entre otras. Conferencista y ponente en congresos y universidades nacionales e internacionales. Es secretario general de la Asociación Internacional de Doctores en Métodos Alternos de Solución de Conflictos y miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Es consejero editorial científico de TLC Magazine México desde 2012. Doctor Arnulfo, bienvenido a hacer un troque con nosotros, a ilustrarnos con este tema. Muchas gracias por estar aquí. Se te olvidó decir que es mi amigo. Aparte, claro que sí. Muchas gracias, doctor Máximo. Los saludo siempre con mucho cariño y con mucho gusto de verlo bien y que nos acompañe siempre en esos foros. La verdad es que es un placer, siempre, Gracias, siempre, un honor. Y bueno, pues sí, vamos a comenzar. Ya había algún antecedente, alguna plática que habíamos dado tanto en este foro previo a la reforma como en un foro distinto, un congreso que hubo recientemente de TLC Magazine, pero bueno, pues sabemos que hay nuevos asistentes y demás, y bueno, trataremos ahí de actualizar lo más posible. También quiero decir que la reforma de la que vamos a hablar el día de hoy está incompleta. Hace falta que se publique la norma oficial mexicana que la amplíe. Ha sido ampliada obviamente con
o es aparejable a esta reforma la NOM 035, que todos ya conocemos, la famosísima NOM 035. También la NOM 036 sobre ergonomía. Obviamente, esta se reduce a aquellos trabajadores que por su actividad tienen que cargar en su actividad diaria más de 3 kilos, y por lo cual no la voy a tocar, porque la plática va más enfocada hacia el trabajo corporativo, desde luego, porque es el que más tiene posibilidades de ser llevado a cabo a través del teletrabajo, ¿verdad? Más que los puestos de trabajo en planta, por decirlo de alguna manera. Ahorita hablaremos un poquito de eso. También es importante decir, y aquí sí me gusta mucho y me ha faltado decirlo en anteriores ocasiones, previo a la reforma había una cierta confusión en el sector laboral mexicano sobre si el teletrabajo era trabajo a domicilio. Esto ya quedó muy bien zanjado en la reforma. Nosotros desde el principio decíamos que eran cosas diametralmente distintas, pero aún así seguía alguna confusión, sobre todo porque ese artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, pues muy, muy antiguo, de mucha solera y de lustros de antigüedad, marcaba aquellos trabajos que no son directamente supervisados por el patrón. Es decir, cuando al trabajador se le encarga trabajo, se lo lleva a su casa y lo desarrolla pues bajo sus propias, ¿cómo llamarlo? Bajo su propia dirección y gusto, claro, con las especificaciones propias de esa labor y que el patrón previamente le dio, pero sin una supervisión propiamente dicha. Y la ley ya ahora marca que este tipo de trabajo a domicilio definitivamente no es teletrabajo, porque para hacer el trabajo a domicilio no se requiere el uso de tecnologías. Y el teletrabajo, todo lo contrario, se requiere ingresar a tu lugar de trabajo a través de una plataforma digital. Es decir, el trabajo o el teletrabajo, lo digo desde ya, no es aquel trabajo que se hace a domicilio. El teletrabajo lo haces en la empresa, como siempre lo has hecho, pero virtualmente. Es decir, en un canal digital, utilizando medios electrónicos, plataformas digitales. Ahorita las ampliaremos un poquito, siempre me gusta hacerlo, pero virtualmente estás en la empresa, aunque físicamente estés en tu casa o en el lugar que establezcas. Entonces, eso es lo que cambia y que desde luego no podemos bajo ninguna circunstancia confundir teletrabajo ni trabajo a domicilio, ¿verdad? Dicho lo anterior, quisiera, y ahí creo que vale la pena hacer un recorrido muy rápido sobre los elementos a considerar en el teletrabajo, aquellos aspectos básicos técnicos que vienen efectivamente ya más o menos regulados en la reforma. Se ampliarán sus aspectos, pero que de forma técnica tienen que ver con aquellas condiciones que se tienen que cumplir para poder estructurar una relación laboral por vías telemáticas o mixto, ¿no? O sea, no todo el teletrabajo se va a hacer al 100%, sino que algunas jornadas serán mixtas, es decir, parte teletrabajo, parte presencial, etcétera. Va a haber muchas combinaciones en ese sentido, tantas como creatividad tengan las empresas. Obviamente, siempre lo hemos repetido en distintas ocasiones, el tema de la infraestructura que engloba herramientas de trabajo, herramientas tecnológicas también, como lo son los teléfonos, computadoras, dispositivos portátiles, etcétera. Y una de ellas, creo yo, que también se le puede considerar como herramienta de trabajo es la silla ergonómica, que ustedes dirán, sí, pero en tu casa puedes tener una silla. Bueno, la ley ya contempla la administración por parte del patrón de una silla ergonómica cuando el trabajo así lo requiere, que obviamente el trabajo a distancia requerirá pues estar en constante conexión en un aparato, en una computadora, y la silla ergonómica es necesaria. Hay distintas calidades y distintas formas de este tipo de sillas.
desde luego tiene que ver mucho con el tema terapéutico y habrá algunas personas que requieran alguna silla pues un poco más adecuada, que tengan alguna cuestión pues, lumbar, alguna lesión, etcétera, que tendrán que atender de manera más, ¿cómo llamarle? Más puntualmente, más de forma más especializada. Y bueno, yo creo que ya hoy sí le podemos llamar una herramienta de trabajo porque, pues sí, durar muchas horas frente a la computadora en una silla de comedor, pues la verdad no, todos los días de la semana, pues no es algo que esté dando muy buenos réditos en la salud de los trabajadores. Por ello el legislador, desde luego que lo ha incluido. Cuando hablamos de herramientas tecnológicas, bueno, pues migramos a todo este tipo de plataformas, accesos a Internet, plataformas de comunicación, etcétera. Todos los días nos conectamos en una nueva. A mí ayer me tocó estar en una videoconferencia con el CONACYT, con una que se llama Blue Jeans. No la había utilizado, la verdad, muy buena. Sí me gustó, pero pues vemos que cada vez más hay una cantidad mayor de más opciones en el mercado de plataformas de comunicación. Y las empresas, desde luego, tendrán que tener un canal de comunicación o varios canales de comunicación oficiales. Ya lo veremos también más adelante, bien definidos, porque se entrecruza con el tema de la capacitación, con el tema de los soportes, de los equipos que se tienen disponibles, de la conectividad, etcétera. Entonces, esto va a tener también una repercusión interesante sobre los canales de comunicación que se tendrán que tener. Ahorita lo explicaremos. Porque no es conéctate como puedas, ¿no? O por canales extraoficiales. Pues la verdad es que veremos que la ley dice otra cosa. Desde luego, los espacios físicos adecuados, esto ya lo hemos dicho muchas veces. El otro día me parece que Octavio y también Daniela hacían algunos comentarios sobre el tema de la luminosidad dentro de las habitaciones y casas. Todos sabemos que la luz blanca estresa más de lo que estresa la luz amarilla. Y ese tipo de factores finalmente sí que los tiene que tener bien regulados el contrato de trabajo y un espacio físico adecuado, obviamente, donde se resguarden los equipos, donde haya una privacidad, donde haya una forma de trabajar pues adecuada, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos que se tienen que tener. El espacio físico es fundamental también por las cargas económicas que ahora la legislación impone al trabajador, aunque esta instalación tenga o esté conectada con el trabajador propiamente. Y luego esto se va a complicar más. Y ustedes me dirán, ya me estoy adelantando, la verdad, pero luego se me va y para eso generamos ahí las preguntas. Politically Georgia podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. El tema de la electricidad y de la luz, que todos ya lo saben, y creo que muchas personas conectadas aquí estarán preocupadas por el tema, otras muy contentas, según si son empleadores o son trabajadores. Pero imagínense que el trabajador decide que no va a trabajar en su casa, va a trabajar en casa de la suegra o va a trabajar en casa de un cuate. En ese caso, pues ya el consumo de electricidad ya no se suscitaría en el domicilio propio del trabajador, sino sería de un tercero. Y esto va a complicar más el tema, pero ya veremos más adelante cómo tratar de resolverlo. Desde luego los tipos de trabajo, lo decía hace un momento, que no todos los tipos son adecuados, lo hemos dicho también.
que la naturaleza de la actividad es importante. Entre más sea directiva, en lugar de operativa, más se puede hacer en teletrabajo, eso lo tenemos muy claro. Pero aún así es distinto el trabajo básicamente corporativo que el trabajo de línea, ¿no? Que se hace en campo propiamente dicho. Bien, como lo podría hacer un guardia, etcétera, de seguridad, que es muy de campo, versus un gerente que tendrá más una actividad más gerencial, más visionaria en lugar de operativa, ¿no? Y herramientas de seguimiento de objetivos, porque esto es básico si tenemos en cuenta que la gran mayoría de las empresas en México pues trabaja con una planificación no muy desarrollada en cuanto a sus metodologías, es decir, en cuanto a los entregables. Bueno, básicamente es el diseño del objetivo, los tiempos de entrega, las formas de entrega y la conexión de esos objetivos con el resto del trabajo, tanto del equipo propio del colaborador como de otros departamentos de la organización, para sumar en todo momento el logro o la consolidación de los objetivos marco de la empresa. Y esto tiene que ver muchas veces con el tamaño, aunque no es una regla absoluta. ¿Por qué? Pues claro, las grandes transnacionales, las empresas de mayor entidad han desarrollado mucho esta clase de metodologías de entregables por objetivos, y muchas empresas, desgraciadamente un poquito más pequeñas, pues trabajamos a la antigua usanza, ¿no? De horas escritorio, horas trabajo, horas te veo de desempeño, sin tener objetivos muy claros ni la forma de entregarlos. Tuve una entrevista sobre este caso con el noticiero del Heraldo de México, y ellos utilizaron las horas y le pusieron una palabra que empieza con N, que no tengo por qué decir, pero que todo el mundo conocemos y sabemos. Se ría mucho ahí la reportera y el reportero. Y yo dije, bueno, pues ya lo dijeron en cadena nacional, pues sí, pero no lo diré aquí. Hora sentado. Eso, exactamente, ¿no? Entonces, si es una empresa que no logra migrar, si los tomadores de decisiones de la organización no logran cambiar la perspectiva de evaluación tanto del trabajo realizado versus los objetivos trazados, los tiempos de entrega y las formas de entrega, pues verdaderamente el teletrabajo va a ser muy difícil, porque el líder, el jefe, va a estar frustrado porque no ve a la gente, no tiene el control ahí en la oficina como toda la vida, y desde luego que la evaluación va a ser muy distinta, ¿no? Y aún así vemos todavía remanentes del antiguo, el típico líder o jefe que aún cumpliendo las expectativas te dice no te valoro con el 100 para el variable, porque aquí hay que dar más del 100, ¿no? Entonces, eso es una respuesta típica de un jefe retrógrada, perdón que lo diga así, porque si tienes una entre el 0, el aceptable, y el 100% de cumplimiento, pues no puedes dar el 100, es imposible, no se puede dar más. Vaya, si se pudiera vivir más del 100% de la vida, pues tendríamos una vida después de la muerte, es lo mismo que dar más del 100% trazado previamente. Pero todavía sigue sucediendo ese como el típico profesor de que es 100 solamente Dios, 90 el autor, ¿no? 80 el profesor, 70 los mejores y el resto, pues 6 o para abajo. Exactamente así. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de consideraciones. Eso es preocupante por la dimensión o la entidad de las empresas que tienen esta problemática en una nueva realidad que nos atropelló del trabajo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, esto fue una revolución laboral. Duramos, desde luego, desde marzo del año pasado hasta enero de este año, fíjense, casi 10 meses en la incertidumbre, con una desregulación del teletrabajo,
y ahora tenemos una regulación a medias, que le falta todavía desarrollo, pero por lo menos ya hay un poquito donde pisar, ¿no? Ya nos sentimos un poco más seguros y con mayor certeza hacia dónde trabajar, hacia dónde ver, hacia dónde apuntar miras. Desde luego, lo que comentaba hace un momento de las herramientas de seguimiento de objetivos, que tiene mucho que ver también con el tipo de trabajo que se realiza, es desde luego el tema del change management, ese cambio organizacional que se tiene que operar. Se le llama en las empresas procesos transformacionales, ¿no? Donde verdaderamente se va migrando de una forma de operar el recurso humano y la forma de devengar las relaciones laborales, las jornadas, cumplir objetivos, bajo los nuevos parámetros que el mismo mercado exige, que la legislación ya exige, y que solamente las empresas que lo logren hacer pues van a sobrevivir o van a crecer aceptablemente. El resto pues no optimizará del todo su crecimiento. Obviamente esto tiene que ver y aterriza directamente en el mindset de los tomadores de decisiones, esa predisposición al cambio importantísima y esa forma de comunicar y de ejercer el liderazgo para poder llevar al resto de los colaboradores a ese nuevo esquema, ¿verdad? A esa nueva forma de cambiar. Imagínense ustedes si la persona, no sé, en la empresa, la encargada, la gerente de bienestar, manda correos a la 1 de la mañana, híjole, pues a mí me quedarían muchas dudas sobre la honestidad en las políticas de bienestar laboral de esa empresa, ¿no? Entonces se tiene que tener mucho cuidado, no solamente en cómo en la predisposición, en cómo lo planteas, pero también en cómo lo ejecutas. Es decir, tiene que haber una coherencia tanto en el cambio con la ejecución, porque si no, pues es palabrería, ¿no? Básicamente es un discurso intracorporativo que tiene que ver con ganarte un sellito de empresa familiarmente responsable o empresa socialmente responsable, etcétera, pero que pues poco tiene que ver en la realidad que se esconde en los correos electrónicos y en los chats, ¿no? De WhatsApp, etcétera, y demás canales de comunicación. Entonces, eso creo que es sumamente relevante tenerlo en cuenta. También es entendible que las empresas, como todo, tienen picos de trabajo, tienen, como todos los lugares, pero sí es muy, muy importante cuidar todos esos aspectos técnicos que hoy ya se regulan y que ahorita vamos a platicar de ellos. Por ello, me gustaría, ya no me quise entretener mucho en esos aspectos que ya los hemos platicado en anteriores ocasiones, ya sobre los aspectos de interés de la reforma. Obviamente hay mucho que decir sobre el caso y hay mucho que esperar, porque lo grueso viene ahora cuando salga la NOM, que es donde nos van a ampliar los alcances de la reforma de 11 de enero de 2021 y que nos dará un poco más de certeza, ¿no? Del cómo llevarla a cabo siempre. Pero bueno, ya tenemos algo. Y fíjense, la reforma habla y define el teletrabajo, habla de una actividad remunerada en un lugar distinto al establecimiento del patrón o establecimientos. Quiere decir que para que se considere teletrabajo, tiene que desarrollarse esa actividad por la que le pagan al trabajador en un lugar distinto, y me refiero a un lugar distinto desde el punto de vista físico. Los profesores ahorita estamos en el aula virtual todo el tiempo, y ya existían, pero el aula virtual no quiere decir que estés en la universidad, estás en tu casa de forma física, ¿verdad? Entonces ese es el espíritu de la reforma, donde obviamente se entiende que se van a usar las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación,
para el contacto con el colaborador jefe, y el mando propiamente dicho, ¿no? Es decir, que a través de esas TICs se va a realizar ese seguimiento y ese trazado de los objetivos de trabajo, que básicamente pues, es una forma elegante de decir pues que a través de esas herramientas o de esos objetivos, pues se le va a decir al trabajador qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Básicamente. Que ahora, bueno, pues hay unas metodologías el propio trabajador hace su propuesta, ¿no? De objetivos y los se aprueban, otros no, se amplían. Es todo ese trabajo de retroalimentación que en las empresas le llaman de distinta manera, pero que mal que bien es una técnica o una tónica muy masticada, muy avanzada, ¿no? Pero la ley le sigue llamando contacto y mando, básicamente, ¿no? O sea, para no entrar en un lenguaje corporativo que a veces, pues, cada empresa habla el suyo, la ley no batalla en ese sentido. En cuanto a la jornada de trabajo para ser considerado teletrabajo, el otro día lo comentaba, pero quisiera ampliar un poco el comentario anterior. Se habla de que el 40% o más del trabajo se debe realizar por medios virtuales, es decir, fuera de la empresa, desde casa o desde algún otro lugar. Esto decía que va a ser muy problemático porque ¿cómo medimos cuánto trabajo se hace en la oficina y cuánto trabajo se hace en casa? Yo he estado escuchando algunas empresas en sus reuniones internas de planeación, de regreso al trabajo, etcétera, porque creo que ahorita una gran cantidad de empresas ya están diseñando planes de regreso a oficinas, las que están obviamente de teletrabajo. Muchas otras probablemente estén esperando un poco más, pero las grandes empresas ya están planificándolo, ¿no? Otras decidieron que nunca van a volver. En los casos, por ejemplo, de Google, ¿no? Que vimos el otro día. Pero es muy difícil saber a qué horas realiza el trabajador verdaderamente el trabajo, si lo va dosificando, sobre todo porque va por objetivos. Entonces es difícil. Aquí el parámetro básico nos lo va a dar el documento, ¿no? Que es el contrato de trabajo, el contrato laboral, donde el patrón y el trabajador van a acordar la cantidad de horas que van a considerar fuera de la oficina y dentro de la oficina de manera presencial, y ese va a ser el parámetro que va a guiar verdaderamente pues a un tribunal al momento de decidir algún conflicto. Desde luego, en su momento habrá elementos de prueba que tengan que ver con manifestar una realidad distinta a lo que muestra el contrato, ¿no? Porque si el patrón tiene nuevas obligaciones que son cargas económicas y le ponemos que el 50% va a ser en oficina, dice el 40 más tiene que ser teletrabajo, pues le ponemos el 39% para no mandarle la silla a su casa, bueno, pues eso ya es una circunstancia que se daría una actitud pues dolosa por parte de la empresa para eludir sus obligaciones y que bueno, en su momento pues, se discutiría en tribunales de forma diferente, ¿no? Sobre todo porque ahí se devengarían algunos costos que probablemente no se le pagó al trabajador, por ejemplo, el apoyo en energía eléctrica. Eso es preocupante porque pues imagínense 1, 2, 3 años, 4, nunca te pagaron ese bono de electricidad. A la hora del despido se acredita que el trabajador verdaderamente siempre está en su casa trabajando, pues tú debiste haberle pagado. Entonces eso puede generar un riesgo, un pasivo contingente fuerte para el patrón, de tal manera que la evaluación o la determinación de ese 40% tiene que ser, sí, por un acuerdo entre ambos, pero en términos muy racionales, muy objetivos y muy honestos de cómo verdaderamente se va a trabajar y cómo verdaderamente se va a llevar a cabo el trabajo, porque podemos poner una relación de teletrabajo y
y puede generarse un conflicto, por ejemplo, que la empresa no tenga verdaderamente disciplina para verdaderamente trabajar en teletrabajo, ya todos vacunados, y digan, híjole, es que a mí pues me gusta o nos gusta más reunirnos, o un jefe que tenga juntitis y a mí me gusta en presencial, y pues el teletrabajo ya no se cumplió porque los va a estar citando a la oficina permanentemente, y ahí se rompería ese equilibrio. Entonces, eso puede ser verdaderamente pues dañino cuando no se hace por una cuestión extraordinaria, sino que de manera permanente puede declararse como teletrabajo algo que no lo es, o viceversa, algo que se manifiesta en un documento como trabajo presencial y resulta que no saben para nada, es teletrabajo, y ahí se deja en un estado de incumplimiento de ciertas obligaciones que la reforma de teletrabajo le está imponiendo tanto al patrón como al trabajador, que ahorita hablaremos de ello. De tal manera que yo invito mucho a que los patrones tengan pues mucha conciencia en ello, ¿no? Obviamente todavía no hay fallos judiciales, todavía no hay controversias, esto acaba de salir, esto apenas está en ciernes, pero va a llegar el momento, y no sabemos la severidad con que los tribunales puedan resolver cuando haya pues alguna mala praxis corporativa para la determinación y para el respeto a los derechos de los trabajadores. Ojo, hay que tener mucho. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mucho cuidado con eso. Desde luego, muchos de los derechos o de las obligaciones tienen que ver sobre aspectos objetivos de la relación de trabajo y otros subjetivos, es decir, en cuanto a la persona propiamente, y otras sobre los elementos o las condiciones. Esto ya lo comentaré en los siguientes minutos, pero lo que sí tengo que decir desde ya es que con el comentario anterior vemos desde ya problemático el tema de la desconexión, el tema de abusar de la relación de trabajo mixta, por ejemplo, ¿no? Si la relación de trabajo está diseñada para llevarse a cabo un poco más en la oficina para ahorrar esos insumos que hay que pagarle al trabajador, pero aún así los días de teletrabajo se abusa de esa relación y se conecta demasiado y se fija en reuniones, pues entonces el trabajador está devengando ciertos derechos. Hay que tener mucho cuidado. Y eso me lleva a algo que se ha trabajado muchísimo, se ha hecho mucho en las empresas en cuanto a la desconexión. El otro día vi el caso de una señorita que es mamá, y que una mamá trabajadora, como las hay muchas en México, que presentó una queja, un buzón de transparencia en su empresa, pues sí, les llaman un compliance, donde ella se quejaba de que antes, cuando ella salía de trabajar, pues agarraba su bolsa, su laptop, o a veces no, se iba a su casa y le decía a su jefa, a la de recursos humanos, es que mi jefe, pues me iba y ya no me hablaba, porque pues ya había salido yo, ya estaba yo en mi casa, o iba en trayecto, llegaba a darle comer a mis hijos. Dice, y ahora con el teletrabajo,
a las 6, se supone que salgo a las 6, pues me está marcando y me pone reuniones a las 6:30, a las 7, a las 8, a las 10 de la noche me pide información urgente que porque la necesita para el día siguiente. Y dice, pues que al cabo está en su casa, ¿no? Entonces, eso ha sido un vicio muy fuerte, donde el tener la computadora y el aparecer conectado o con el foquito amarillo, pareciera que la gente está disponible pues cuando el jefe quiera, ¿no? O al revés, que el jefe está disponible cuando el colaborador se le ofrece, porque también he escuchado muchas quejas y a todos nos pasa que los colaboradores nos mandan las cosas 2:45 y ¿cómo? ¿No lo pudiste revisar para la reunión? Pues me lo mandaste ayer a las 11 de la noche y la reunión es hoy a las 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces creo yo que ese es un problema muy fuerte y el gran reto del teletrabajo actual en México, lo digo con todas sus palabras, es el reto de la desconexión efectiva, de la desconexión real y del abuso o de vencer el abuso que las tecnologías dan, o sea, que el teléfono nos da. O sea, es bien fácil, es bien tentador. Te da un correo y lo manejas, ¿no? Yo me acuerdo que un doctorando me envió el 28 de diciembre su tesis doctoral a revisión y yo le contesté, es broma, ¿verdad? Pues es Día de los Inocentes. Y me reí, ya no lo vi. Luego me decía que no era broma, que sí me la enviaba realmente para revisarla y le dije, usted sígale trabajando, lo vemos en tiempo. Y usted hace una tesis, usted no tiene días hábiles o inhábiles. Yo sí, porque soy el profe. Y ya nomás se rió y ya nos echamos la broma. Pero es parte de esa desconexión, ¿no? De ese gran reto en el teletrabajo que tenemos que tener. De tal manera que, bueno, a manera de colofón, el teletrabajo ocasional no es teletrabajo. Y bueno, esto tiene mucho que ver con, y habrá que ver el equilibrio de las trabajadores que viajan mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita no es el caso con la pandemia, creo que se ha disminuido mucho eso. Y creo yo que al futuro, a todos los que viajábamos mucho por trabajo, pues vamos a viajar el 30% de lo que lo hacíamos porque ya las actividades eran telemáticas en su gran mayoría, me queda claro. La gente se subirá al avión por excepción y no por regla. Y tendremos que ver la proporción de qué sucede cuando el trabajador trabaja en traslados y no está ni en su casa, ni está de viaje en el hotel, pero no está luego tampoco en la planta o en las oficinas del patrón. Eso va a complicar un poquito más, pero bueno, no me quiero meter más en esas honduras de momento, sino ver las generalidades. Y desde luego, claro, esta plática tiene mucho que ver con aclarar dudas y tiene mucho que ver también, creo yo, y como es la característica propia que Octavio ha venido sembrando, generar discusión, generar polémica y poner los puntos donde deben ir para atender. O sea, lo que no les pueda resolver, pues lo vamos viendo, ¿no? Básicamente. Bien. No, te escucho, Arnulfo. Que ya están las preguntas calientitas. Ahí vienen, muy bien. Perfecto. Bueno, en el contrato individual de trabajo, porque la reforma trae dos apartados distintos. Uno donde se regula lo que el contrato de teletrabajo, fíjense cómo lo digo ya, el contrato de teletrabajo, el contrato individual de teletrabajo tiene que contener, y luego lo que el contrato colectivo debe también tener, o el reglamento interno cuando no haya un contrato colectivo, ¿verdad? Y desde luego, pues se habla de la naturaleza y características. Es importantísimo esto porque a lo que básicamente hace referencia el legislador es que cuando sea teletrabajo se tiene que poner teletrabajo. O sea, es decir, la naturaleza de la relación laboral será trabajo a distancia o trabajo o una relación mixta con tal proporción. Aquí es importante entender que la ley te dice más del 40%
por medios telemáticos es teletrabajo y menos no lo es. O sea, pareciera que el legislador fue un poco más radical para decir o es o no es, ¿no? O sea, no es a medias, o eso no es. Pero en el mismo punto te dice que puede ser una parte presencial y otra parte no. Entonces, para efectos legales, se reputará una relación laboral a distancia o en teletrabajo si es más del 40%, aunque acepte la posibilidad de desarrollar hasta un 40%, un 39% dentro de la empresa. En cuanto a tiempos laborales, y los tiempos laborales tienen que estar desde luego ajustados con el llevar a cabo o con los objetivos planificados, ¿verdad? Desde luego las características, y esto es cómo se va a llevar a cabo. Yo les he dicho en varias ocasiones que los objetivos trazados tienen que establecerse muy puntualmente en el qué, el cómo y el cuándo, ¿verdad? Y entonces ese trazamiento de los objetivos se tienen que reflejar en el contrato individual, es decir, qué, cómo y cuándo se va a desarrollar esa relación laboral. Desde luego el salario. Desde ya les digo que el salario, la ley ha sido muy clara en que no puede desvirtuarse o puede dejar en desigualdad de condiciones al teletrabajador respecto al trabajador presencial. Eso nos queda muy claro, porque hay formas de compensar al teletrabajador en los gastos que hace, de tal manera que no se vale decir, pues como está en su casa, pues va a ganar menos, su trabajo vale menos, ¿verdad? Eso sería muy grave y desde luego discriminatorio. Discriminatorio en el sentido, a veces discriminación siempre nos lleva a cuestiones raciales. No es así. La discriminación es dejar en igualdad de condiciones de acceso o de ejercer algún derecho a alguien por cualquier circunstancia, que puede ser nacionalidad, puede ser etcétera. En este caso sería una discriminación por teletrabajo, lo cual sería grave. Discriminación no es la palabra, se le ha utilizado mal desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico no todo es discriminación por cuestiones, lo vuelvo a decir, o de género o raciales o étnicas, que es las formas creo que más graves de discriminación que podemos entender, pero sí hay otras. Bien. También el equipo y los insumos que se estimen para el teletrabajo, es decir, se tiene que hacer un listado de todo aquel kit, vamos a llamarle así, de trabajo que se le entrega al teletrabajador. Desde luego, la descripción pues tendrá que estar compaginada con los registros de la empresa, con el estado de los bueno, eso se puede ver un poco después con los resguardos y demás, pero sí registrar ahí muy bien cuáles serán el equipo y los insumos que se le van a administrar al trabajador. Por ejemplo, cuando hablo de insumos, pues va a ser, pues si se requiere toner, si requiere algún tipo de insumo adicional, no sé, un ingeniero que requiera ciertas muestras, por ejemplo, ¿no? Para trabajarlas desde casa, si es que es el caso, etcétera, o un ingeniero de calidad, pensemos, no lo sé. También los montos a pagar al trabajador por los servicios, esto es muy, muy importante, y cuando me refiero a servicios, me refiero básicamente a la electricidad y a las comunicaciones, lo que es teléfono e internet, ¿verdad? Yo les decía que se tendrá que pagar la parte proporcional del costo del teletrabajo. Hace unos días dijimos que con esta modalidad de trabajo, de teletrabajar, se distribuyen cargas porque ya no todo corre por cuenta del patrón, es decir, el teletrabajador pues está en su casa, usa sus muebles, come en su casa, etcétera. De tal manera que él asume ciertas cargas, pues propiamente, por ejemplo, del uso de un inmueble que en un momento dado destina a trabajar también, pero ahí vive.
Entonces es muy difícil decir, pues el trabajador o el patrón te tiene que pagar una suma por renta, por ejemplo, por hipoteca. Eso no llega tanto al legislador, pero sí luz y electricidad y por lo menos luz y costos de informática. Aquí desde luego veo una cuestión que en un futuro dará lugar a ciertas complicaciones, por ejemplo, en las familias donde hay hijos, donde hay roomies, etcétera, donde el gasto del ancho de banda pues va a ser un conflicto, porque entonces sí, si tú declaras el tipo de internet que tienes y te paga un suplemento el patrón y lo dices, ay, es que pues no me alcanza porque están usando muchos aparatos, pues te van a decir cómo, ¿no? Imagínense. Entonces, el otro día me tocó también un caso de un cuate que, por cierto, lo despidieron, se la ganó a pulso, ya se imaginarán, que lo convocaron a una reunión y dijo, ay, fíjate que no puedo porque es que mi hijo va a presentar un examen y la computadora era de la empresa, ¿no? Entonces, y bueno, pues obviamente los hijos, yo voy de acuerdo que hay que tutelar, pero pues la empresa dijo, pues yo qué culpa tengo que tu hijo tenga ese requerimiento, ¿verdad? Yo creo que con cierta justicia, no necesariamente empático desde el punto de vista personal, pero bueno, el trabajo es el trabajo, ¿no? Como dicen, del cuero salen las correas. Entonces, pues ahí, bueno, esa fue la gota que derramó el vaso con ese trabajador. Ya llevaba muchas y muy dispares, ¿no? Pero lo cierto es que estos montos tienen que estar perfectamente regulados. Sería muy difícil entender que las empresas van a pagarle al trabajador a consumo, es decir, normalmente, o como veo que viene, habrá que ver la norma oficial, cómo lo va, o si va a poner alguna fórmula de pago, es con un estimado, ¿no? Más o menos, con un estimado de costos de electricidad. Las empresas ya lo están haciendo, cuánto cuesta la electricidad de un equipo, cuánto cuesta aumentar tu ancho de banda, y más o menos el suplemento se puede calcular. Entonces creo que iría por ahí. También los mecanismos de contacto, supervisión y atribución de horarios. Esto es bien importante porque tiene que ver, primero, el mecanismo de contacto es cómo se va a trabajar. Y cómo se va a trabajar tiene que ser con una plataforma definida. Yo les decía que los profesores vivimos conectándonos en todas las plataformas que se les puede ocurrir porque pues tenemos contacto con muchos tipos de personas, pero en una empresa pues normalmente se usa una plataforma oficial y tienen alguna pues de soporte cuando se cae, etcétera. ¿Por qué? Porque tendrán primero porque funciona, porque es segura, porque tienen unos estándares de trabajo ya definidos, pero sobre todo el tema de la capacitación. Es decir, tiene que capacitarse al trabajador para usar ese tipo de plataformas. Luego el tema de la supervisión, que tiene que ver con la tolerancia que tendrá el trabajador para que el patrón lo supervise. Obviamente, en las empresas que tienen un mayor grado de desarrollo en cuanto al trabajo por objetivos, pues esto se hace menos apremiante, aunque todos sabemos que en la práctica muchas empresas te piden tener la cámara abierta permanentemente. Esto es, o se ha considerado ya por la reforma como una intrusión a la vida, a la intimidad del trabajador. Tanto así que dice que la obligación de encender cámaras o micrófonos, porque dice también la ley que la supervisión será a través de cámaras o micrófonos, tendrá que ser solamente de manera excepcional y necesaria. ¿Por qué? Porque finalmente el trabajador está en su casa y habrá que tener mecanismos. Por eso les digo, en lugar de tener una cámara abierta 8 horas, lo que se tienen que diseñar son herramientas de cumplimiento de objetivos efectivas para poder evaluar al trabajador y su trabajo de manera objetiva y clara para ambas partes.
y poder evaluar, por ejemplo, pues bonos, etcétera, otro tipo de percepciones, o simplemente mantenerlo en la misma. Esto es importantísimo también como les decía, por ese derecho a la intimidad y obviamente la atribución de horarios para determinar el esquema de desconexión. Bueno, primero, determinación de la jornada laboral, el día, terminas a tal hora, pero también la desconexión. Lo he dicho en varias ocasiones. No es lo mismo terminar tu jornada laboral que desconectarte. No es lo mismo sentarte a trabajar y hacer un informe, hacer alguna plantilla, alguna presentación, estar trabajando en eso, a ponerte a revisar mails o a contestar WhatsApps. Eso también es trabajo. Eso también es una intromisión a la esfera privada. Entonces, pues esa atribución de horarios tendrá que estar muy bien regulada para eso. Que se respete en la práctica, pues bueno, ese es otro cantar, pero sí es importante pensar en ello. Desde luego, ya en cuanto a las obligaciones en el teletrabajo del patrón, lo diré, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero se habla de proporcionar e instalar y mantener los equipos y sillas ergonómicas. Es decir, esto no solamente se reduce a enviar un kit, un equipo, sino también cuando sea necesario instalarlos. Yo me acuerdo que hace algún tiempo, por ejemplo, que te instalaran el internet en tu casa era muy complicado. Hoy por hoy te mandan un kit, te dice instálalo tú mismo, lo conectas y ya funciona, ¿no? Entonces, la misma tecnología ha ido cambiando, pero sí puede haber algún tipo de teletrabajo que se tenga que hacer con equipo especializado, con equipo de mayores especificidades y que se tendrá que instalar, ¿verdad? O darle mantenimiento. De tal manera que esto nos lleva a un problema porque para la instalación y el mantenimiento se puede requerir visitas a la casa del trabajador. Entonces, es una obligación del patrón, pero yo creo, y un derecho del trabajador, pero yo ahí veo una contraprestación, fíjense, que es o una obligación a la par, que es que el trabajador deberá tolerar. ¿Por qué? Porque simplemente para darle mantenimiento a un equipo, pues tienen que ir a su casa y tienen que ingresar a su esfera vital un técnico. Entonces, lo que la ley dice que es una obligación del patrón, pues yo creo que también genera una obligación para el trabajador, ¿verdad? Porque qué tal que es un equipo delicado que requiere un cuidado especial y el trabajador dice, ya lo tengo, pero ¿sabes qué? No quiero que venga nadie a mi casa. Oye, pero si no le damos el mantenimiento, pues se puede dañar. No quiero que entres a mi casa. Entonces sí genera realmente una obligación de tolerar, ¿verdad? Quiera o no quiera, y si no, bueno, pues ahí habría un conflicto laboral pues agudo y grave, ¿no? Desde luego no se puede obligar al trabajador para ello, pero habría que ver hasta dónde eso puede ser causa de una rescisión de la relación laboral, el no tolerar este tipo de mantenimientos cuando sea necesario y ponga en riesgo la integridad de los equipos de la empresa. Desde luego, asumir los costos del teletrabajo, decíamos internet y telecomunicaciones y electricidad, dice, pero es un poco más amplia la reforma porque dice asumir los costos del teletrabajo. Aterriza y te marca 2, telecomunicaciones y luz, pero habrá otras cosas que probablemente se tengan que pagar al trabajador por el propio tipo de teletrabajo que se haga. Si es un trabajo de oficina normalito, pues supongo que con internet y energía eléctrica será suficiente, pero tendríamos que ver en trabajos más técnicos, ingenieriles, etcétera, hasta dónde sí, hasta dónde no. Desde luego, los mecanismos de seguridad informática los tendrá que administrar, de tener una red que soporte hackeos, etcétera. De respetar, dije, el derecho de desconexión y también la capacitación y asesoría
Ojo, con mayor énfasis en las personas que migran de una relación laboral presencial a una de teletrabajo, la cual, valga decir desde este momento, que es reversible. No es obligatorio teletrabajar. Si la relación laboral comenzó siendo presencial y luego se migró, ahora a la vuelta que tengamos de la pandemia, pues no será obligación mantener esa relación laboral en teletrabajo. Es reversible, la ley así lo establece, pero es bien importante también decir lo siguiente, que dice la misma reforma que el teletrabajo es voluntario, salvo por causas de fuerza mayor. Esto es, pues pandemia, inundaciones, cualquier tipo de revoluciones, etcétera, las típicas causas de fuerza mayor, ¿verdad? Que se tienen. Paros, huelgas, por ejemplo, de transporte público, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos sí es obligatoria. Bueno, ya en cuanto hablamos de las obligaciones del trabajador, pues tenemos en la cuestión del cuidado de los equipos. Decíamos que en una empresa, pues el trabajador, el patrón es el que tiene ahora sí que lleva la voz cantante en cuanto a la seguridad, trazando unas normas de un reglamento interior que normativiza las relaciones interpersonales, pero también con los equipos, etcétera. En tu casa, pues el patrón no tiene mucho que ver con eso. Entonces, el trabajador tiene que tener especial cuidado por el uso y el abuso de los equipos, obviamente, donde pues obviamente hay niños, hay factores externos, hay visitas, hay mascotas, o un uso sin supervisión, porque a veces hay muchas personas que si no la supervisan tienden a abusar de las cosas, ¿no? A no darles el uso apropiado. Y eso también la ley o la reforma lo establece así de forma muy, muy, muy específica. También informar sobre el costo de los servicios. Es importante que bueno, estos hayan sido definidos en el contrato individual, pero que ese costo de los servicios sea informado también al patrón, si es que no se llega a un acuerdo tan sencillo, ¿no? También respetar medidas de salud y de seguridad establecidas por el patrón. Esto es muy importante. Yo el otro día les hacía un poco la broma de decir, no es lo mismo que un trabajador, un teletrabajador esté en su casa, tenga que comer, obviamente. En la empresa, pues nadie prepara los alimentos, o sea, siempre pides. Pero bueno, en la mayoría de los casos ve uno cada cosa. Pero en tu casa tienes que hacer. Entonces, imagínate que te estás preparando a comer y pues, le metes el dedo a la licuadora y te vuelas un dedo, ¿no? Pues sí, pero tienes que comer y tienes que prepararte los alimentos. Cosa distinta es, les decía, si la persona decide tomar un baño en tina, plácidamente con sales y espuma, se lleva la computadora ahí plácidamente para escuchar una reunión de trabajo y se le cae la computadora adentro y pues medio se electrocuta o le pasa algo al equipo, etcétera, y él se lastima, o saliéndose de bañar durante la jornada laboral, pues se cae y se lastima, pues no tiene por qué andarse bañando, ¿no? A las horas de las reuniones, eso a mí me queda muy claro. Entonces, básicamente estas normas de seguridad y salubridad pues sí tienen que respetarse de forma muy específica. También atender los mecanismos de supervisión que les decía, que tienen dos variantes, repito, con el uso de cámaras o de micrófonos, pero desde un punto de vista moderado, es decir, que sea para lo elemental. Y también las políticas de uso de datos y almacenamiento de los mismos, es decir, que los archivos que el teletrabajador tenga en su equipo, en su casa, pues dejarlos donde van, en el equipo de trabajo, sin apropiarse de ellos o hacer mal uso
de estos datos personales, ¿no? Que hoy por hoy pues es un tema tremendo, el tema del mercadeo ilegal de los datos personales, de bases de datos, etcétera, ¿no? Todos nos hablan todos los días de empresas que no sabemos por qué tienen nuestros datos personales. Ese es un tema importante que se ha regulado también en esta reforma. Quiero comentar el tema del equilibrio entre el teletrabajo y el trabajo presencial, en cuanto a que la reforma establece que debe ser un trabajo digno, obviamente un trabajo decente, pero sobre todo y lo más importante es la igualdad de trato, ¿verdad? Y la igualdad de trato tiene que ver con oportunidades de crecimiento dentro de la organización, es decir, donde no se discrimine por no verte todos los días o por no desayunar o taquear de vez en cuando, perdón que lo diga así, o generar ese networking de contacto interpersonal. También el tema de la remuneración, que es el tema de la igualdad de trato, que tiene mucho que ver con los tabuladores que las empresas manejan, que tienen que ser o estar en un marco de coherencia. Y bueno, básicamente es igualdad en ese sentido, ¿no? Bien. Otra cosa importante y muy llamativa es el tema de la perspectiva de género. Creo que a todos nos ha tocado los cansancios del teletrabajo en pandemia, y esto nos lleva a atender aspectos familiares y aspectos laborales en el mismo lugar, en el mismo momento. Inclusive los índices de violencia doméstica hoy por hoy lamentablemente están por los aires. Es una cosa desmedida en relación a periodos de otros años. Y esto, bueno, pues parte de ello lo ve el legislador en el tema de conciliar la vida laboral con la vida doméstica en el teletrabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las madres trabajadoras. El otro día una compañera de trabajo pues tenía reuniones y tiene un bebé de meses, no tiene una guardería, no tiene quien le cuide al bebé, y es un bebé que tiene que comer N número de veces al día. No todos los que somos padres lo sabemos, y es una cosa, y las mamás mucho más, porque lo viven de carne propia, ¿no? De alimentar a un bebé, la lactancia y este tipo de circunstancias. Y de repente pues le sucede que está en reunión y pues tiene que alimentar al bebé, entonces tiene que apagar la cámara o tiene una pequeña brecha de comunicación. Pues es parte de esa tolerancia ahorita por pandemia, evidentemente, pero sí de conciliar la vida laboral y la vida doméstica en el teletrabajo. Es decir, que el patrón tendrá que tener que tomar las medidas necesarias y suficientes para esto. Es decir, el teletrabajo con perspectiva de género. Eso es importantísimo. Y bueno, también el derecho a la intimidad, que se tiene que cuidar, como les dije, en cuanto a la supervisión. Y bueno, otra importante cuestión es la notificación del lugar de trabajo. Esto es, como existen ciertos riesgos laborales en cuanto a traslados, en cuanto a seguridad informática, pero también en cuanto al gasto de los insumos relativos al propio devengar el teletrabajo, pues se ha complicado un poco o se va a complicar un poco porque el trabajador tiene que decir dónde trabaja y tiene que declararlo de forma permanente, porque si no, pues entonces puede suceder que exista o se asuma algún riesgo que luego no se pueda calificar como riesgo laboral, pero también tiene que ver mucho con el cumplimiento de la relación, por ejemplo, firma de documentos, entrega de insumos, etcétera, pues se tiene que tener la certeza de dónde, ¿verdad? Porque si no, pues entonces tendríamos un problema.
Y bueno, en términos generales, esas son las cuestiones creo que de mayor preocupación ahorita en este momento. Hay algunas otras adicionales que podríamos ampliar sobre estas. El tiempo se nos está yendo, se nos fue volando. Entiendo que es una hora que se me tiene permitida, ya la superé. Ya sé que Octavio siempre me dice que no hay ningún problema, pero tampoco me gusta abusar demasiado de la agenda de todos los que gentilmente pues, nos escuchan, que comparten este tiempo conmigo y evidentemente de los distinguidos amigos, profesores, colaboradores de la revista, como lo somos todos que están aquí, que muy amablemente y muy gentilmente nos brindan también su tiempo. Siempre decimos entre colegas profes que cuando nos vemos, los verdaderos amigos en la academia son los que se quedan a escuchar tu conferencia. Entonces, verdaderamente, doctor Máximo, pues yo lo considero muy amigo mío porque siempre me escucha muy amablemente y yo se lo agradezco. Y al resto de los compañeros, a Antonio Carballido, el profesor Gabriel Bejan, etcétera, a todos los que estamos aquí, pues me conceden esa oportunidad. Entonces yo les agradezco, quedo a su disposición y Octavio, pues hay que platicar, ¿no? Pues, doctor, no me queda más que agradecerle, la verdad, un excelente trueque, muy interesante. Nos quedamos también con esa reflexión, esta última reflexión que como mexicanos tenemos que cambiar primero por nuestra casa, por uno mismo, ¿no? Y bueno, pues no me queda más que darle un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, en donde dice TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al doctor Arnulfo Sánchez García por hacer el trueque en la plática virtual con el tema teletrabajo, el día 9 de febrero del 2021. Muchísimas gracias, doctor. Excelente plática. Muchas gracias a todos por su paciencia. Veo que muchos se quedaron y bueno, yo quiero agradecerles porque como lo he hecho siempre, lo más valioso que te puede regalar alguien es su tiempo y es su oído, ¿no? Escucharte. Y para mí eso me honra y lo respeto mucho por eso. Muchas gracias a todos. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at CISA.gov/Secure Our World.